Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver cómo se genera lo que es una elipse y diferentes métodos. El icono lo vamos a tener aquí. En este caso tengo lo que es mi interfaz en inglés, pero la palabra va a ser muy parecida en español. Voy a activarlo aquí con un clic nada más. En inglés va a ser ellipse, en español va a ser como tal elipse. Y primero que nada, si nosotros activamos lo que es el primer icono, o nada más con un clic en lo que es este icono, vamos a tener lo que es una elipse desde el centro. Nos va a pedir como tal lo que es un centro. Obviamente puede ir referenciado o no. Y para empezar hay que considerar que un elipse son 4 arcos unidos. Va a tener lo que son 2 ejes. Me dice que en donde quiero que vaya mi eje. Lo puedo hacer tanto paramétricamente como manualmente. Por ejemplo, le voy a decir que sea de 15. Acepto. Me va a sacar una marquita. Y lo que puedo hacer es con Shift, con Orto, como yo quiera, colocar mi elipse. Ahora me dice que quiere lo que es un segundo axis. También, si ustedes se dan cuenta, es un segundo radio. Voy a ponerle ahí unos 10. Y ya nada más me pregunta por una dirección. Puedo cliquear y ahí voy a tener lo que es mi primera elipse. Bastante sencillo. Recuerden, centro, primera esquina y segunda esquina si lo quieren tomar de esta forma. El segundo, vamos a tener una elipse desde diámetro. Desde un punto, punto contrario y abertura. Aquí nos está preguntando no por lo que es un radio, sino por lo que es un diámetro. Por ejemplo, le voy a poner 15 y cliqueo. Ahora, ¿cómo sé que nos está pidiendo lo que es un diámetro de esto? Voy a lo que es Linear Dimension, acoto de cuadrante a cuadrante y aquí tengo lo que son mis 15 unidades. Voy a acercarme. Aquí las tengo. Anteriormente nos pedía del centro hacia arriba. Eso era lo que es un radio. Aquí tenemos lo que es un diámetro. Ahora el siguiente. Tenemos lo que es una elipse desde el foco. Aquí en algunas ocasiones he hecho referencia que yo atiendo lo que son algunos ingenieros, también ingenieros en diseño e ingenieros en otras áreas. Y muchas veces como ejercicio, como prueba, como examen o lo que sea, les dan algunos datos de lo que deben de construir. Por ejemplo, también me ha tocado en donde, ¿sabes qué? Necesito hacer una elipse para empezar a construir una bobina o algo así, pero únicamente en mi escuela me dieron los focos. Aquí puedes cliquear lo que son los focos, primer foco, segundo foco, y ya nada más das lo que es una abertura o un punto de la elipse. Ahora, si en tu caso ya tienes lo que es una referencia, por ejemplo un cuadrante, un tercer punto que te den, va a ser bastante sencillo. Nada más tenemos que cliquear y aquí tendríamos nuestra elipse desde lo que son los focos. Tenemos una cuarta opción y para esta voy a crear lo que es una curvatura. Voy a quitar esta opción de orto. Voy a cliquear algo aquí. Voy a activar lo que es mi elipse alrededor de una curva, que vendría siendo este. Me dice que sobre qué elipse, o más bien sobre qué curva, quiero crear una elipse. Por ejemplo, le digo que sobre esta, y cuando paso el cursor sobre esto, me dice que a qué altura quiero crear mi elipse. Hay que tener en cuenta que siempre va a ser perpendicular a como vaya mi curvatura. Por ejemplo, cliqueo, y me dice ahora que me está pidiendo lo que es un radio, o una primera abertura. Cliqueo, y parece que es una línea, pero si me cambio de vista, aquí tengo lo que es la abertura de esta elipse. Igual lo puedo hacer tanto manualmente como paramétricamente. Lo voy a hacer una vez más. Lo voy a hacer desde aquí para que se vea. Activar aquí. Le doy aquí arriba lo que es una abertura. Recuerden que es un radio. Y luego otra abertura también que sería un segundo radio. Aquí voy a tener la elipse. Siempre va a ser perpendicular a como va lo que es mi curvatura. Recuerden también esto te va a servir mucho para hacer sweeps. Si no has visto el anterior video de círculos, como que en un principio pareciera como que un círculo cualquier persona puede hacerlo o es muy fácil, nada más entro y ya, pero también hay diferentes formas de hacer un círculo. De hecho hay 10 formas. Te invito a checarlo, te voy a dejar un enlace al final del video para que lo cheques. Y después tenemos lo que es esta opción, que es desde esquinas. Aquí nosotros tendríamos que tener una base para poder colocar mi elipse. Por ejemplo, este rectángulo. Siempre una elipse va a estar inscrita en lo que es una figura geométrica, en este caso en lo que es un rectángulo como tal. Ya si lo hacemos en un cuadro, obviamente que ya va a ser un círculo, pero voy a activar lo que es mi elipse desde esquinas o by corners, y lo único que necesito es primera esquina y contraesquina. Va a estar totalmente construida en inscrito en lo que es este rectángulo.
Así de sencillo. Obviamente que de aquí los datos que necesitas es del rectángulo y primero trazarlo, pero esto ya es mucho más que obvio. La última opción, tenemos una elipse deformable. Esta elipse deformable solamente le vamos a decir cuántos puntos queremos que tenga para poder editar después. Por ejemplo, el número de puntos voy a ponerle 20. Voy a poner el centro, una abertura o primer radio y segundo radio. Hasta el momento no tiene nada diferente, pero si activo los puntos voy a tener toda esta información para poder editar. Igualmente hay un círculo parecido. Te repito, te invito a checar lo que es el video anterior por si no lo has visto. En tu caso, si ya has trabajado jalando puntos, editando, sabrás para qué es justamente esto. Y si alguna vez has trabajado con el comando de rebuild o de reconstrucción, es un equivalente pero desde un solo comando. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.